Pero la idea de Palabra de Vida Tailandia, ¿verdad?, es alcanzar el sudeste asiático con el Evangelio de Cristo, ¿no? Ese es nuestro lema, y nosotros estamos muy contentos de poder seguir ese lema porque al final de cuentas el propósito de cualquier misionero es dar a conocer el nombre de Cristo, ¿no? Y especialmente ahí en el sudeste asiático puedo decirles que esta es una tarea que es un tremendo privilegio, porque casi cada persona con la que te encuentras en la calle, cuando tú les mencionas el nombre de Cristo, cuando tú les presentas la palabra de Dios, es la primerísima vez que han escuchado acerca de esto, ¿no? Y eso es realmente un privilegio extraordinario, el tener la oportunidad de presentarle el Evangelio, presentarle a Cristo a alguien que ni siquiera ha escuchado el nombre de Cristo nunca, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos con eso. Quiero presentarles al equipo de Palabra de Vida Tailandia. Pónganse de pie rápido. Aquí está todo el equipo de Palabra de Vida Tailandia. Aquí están los de soporte técnico, los de relaciones internacionales. Aquí están todos. Y pues para bien o mal de ellos, aquí está su director. No les queda de otra. Ya cuando venga más gente, bueno, ya quién sabe quién irá a ser el director, pero por el momento esto es lo que hay. Eso es lo que somos en Palabra de Vida Tailandia y eso es lo que hacemos. En la siguiente diapositiva quiero compartirles un poquito acerca de que primero, pues estos 6 años que hemos estado en el extranjero no han sido todos en Tailandia, ¿verdad? Pasamos 3 años y medio en Taiwán, lo que es un montón de tiempo. Así que ustedes pueden pensar en el más chiquito que está aquí, ¿verdad? Cuando dije que el encargado de relaciones internacionales es él, ¿no? Él ha pasado la mayor parte de su vida en Asia y es muy poco lo que ha estado en México en realidad. Entonces es una bendición poder saber que Dios usa, ¿no?, a los pequeños también en el campo misionero. Dios lo ha usado a él muchas veces, de muchas maneras. Él les podrá contar ahí anécdotas de cómo Dios le ha ayudado para hacer ministerio mejor que sus padres aún. Él habla chino. Por los 3 años que estuvimos en Taiwán, él tuvo la oportunidad de aprender chino y fue nuestro traductor en algún momento, ¿no? Nosotros los que ya somos más viejos, cuando estuvimos allí en Taiwán, ¿verdad?, nuestro entrenamiento fue básicamente en inglés, ¿verdad? Es bien curioso que tuvimos que ir a Taiwán, ¿verdad?, a China, ¿verdad?, para poder aprender inglés. Entonces, hoy podemos hablar un poco de inglés gracias al trabajo de los hermanos ahí, ¿verdad? Les explico un poquito. El ministerio en Taiwán es algo que se conoce como la Escuela de Ministerios Juveniles en inglés, y pues es hermoso que es un ministerio que Dios puede usar para alcanzar a las personas, ¿no? Lo que hacemos ahí es que tenemos a un grupo de muchachos, un hermoso grupo de 15 a 20 muchachos, ¿verdad?, cada bimestre, y les enseñamos la palabra de Dios a través del inglés, ¿no? Ahora ellos vienen a aprender inglés, vienen a la escuela y pagan para poder aprender inglés, ¿verdad? Porque los tenemos hospedados en departamentos especiales para ellos, se les da su alimentación, se les da su material de estudio. Entonces ellos pagan por estas cosas, no pagan un salario a los que colaboramos. Nosotros todos los que colaboramos somos misioneros y lo hacemos sin ánimo de lucro, ¿verdad? Nosotros no recibimos nada, ellos solamente pagan su estadía. Pero cuando los entrevistamos, ¿verdad?, les decimos, bueno, aquí vas a venir a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Esa es la idea. Te vamos a enseñar inglés, pero tu libro de texto va a ser ¿no?, la palabra de Dios. No importa, bien, vamos, adelante. Y es bien padre porque muchos de ellos ni siquiera saben quién es Jesús, aún ahí en Taiwán, ¿verdad? Y cuando van pasando las clases, ellos van conociendo cada vez más de Cristo, ¿verdad? Y es hermoso que después de no saber nada de Dios, después de 2 meses o 4 meses o 6 meses, es muy raro que alguno de ellos se vaya sin recibir a Cristo, ¿no? Entonces es un trabajo de discipulado intenso, muy difícil. Hay muchos eventos interesantes en la escuela, pero todo eso lo hace hermoso, ¿no? Ahí las dificultades, los problemas que surgen de las interacciones del día a día, de todo el tiempo, ¿no? 12 horas trabajando con los estudiantes todos los días, pero todo eso contribuye a que ellos puedan conocer a Cristo, ¿no? Entonces nosotros estuvimos ahí en Taiwán aprendiendo este ministerio
y después de 3 años y medio el Señor nos dio la oportunidad de movernos a Tailandia, ¿no? Ahora, Tailandia es otro, aunque suene parecido, Taiwán, Tailandia, es otro mundo completamente diferente. Las religiones de estos dos países son diferentes. Uno es una isla, otro es un país muy cálido, ¿verdad? En Taiwán tenemos las 4 estaciones, en Tailandia tenemos nada más 2. Tenemos verano e invierno, ¿verdad? Y es caliente todo el año. Le puedo hablar de una media de 40 grados todo el año. El verano es de 45 grados y el invierno, que dura una semana, es como de 35 más o menos, ¿no? Entonces, es bastante, hay muchas diferencias con Taiwán y Tailandia, ¿no? Si pasamos a las siguientes diapositivas, rapidito, pues lo que hemos hecho ahí en Tailandia estos 2 años ha sido básicamente tratar de aprender el idioma, ¿verdad? De sumar un idioma más a la cabeza. Es el letrero que ustedes ven ahí, está cerca de la iglesia. Y cada vez que paso, tengo la misma pregunta. ¿Qué es eso? Correcto. ¿Qué dice? Y ahí, de poco a poco, ya podemos hacer los sonidos de muchas palabras que están ahí, ¿verdad? Pero aunque lo podemos leer y podemos, pues, hacer el sonido de lo que dice, pues todavía nos falta entender qué dice, ¿verdad? Así que de poco a poco ahí vamos aprendiendo. La verdad es que ya estamos viejos y nos cuesta trabajo. Oren mucho por nosotros, ¿no? Para que podamos asimilarlo tan pronto como lo hacen nuestros hijos. Ellos son mucho más rápidos en esto. En Tailandia también, pues, hay muchas oportunidades de evangelismo y de servicio cristiano. Ahí hay algunas fotos, estamos repartiendo folletos. A veces, ahora con lo de la pandemia, se dan oportunidades muy hermosas de repartir alimentos, ¿verdad? Y con ellos también una porción de la Biblia, un tiempo para compartir el evangelio con las personas. Y si bien no es que buscamos que las personas reciban a Cristo en la primera visita, todas estas cosas van abriendo sus corazones, ¿no? Para que después ellos puedan a la larga ir escuchando el mensaje del Señor, ¿no? Les decía yo, la diferencia entre el evangelismo aquí en México y en lo que es en Asia es completamente diferente. Allá es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha enseñanza, invertir muchas horas de enseñanza en las personas para que ellos puedan tener el trasfondo que aquí en México ya se nos da, gracias a Dios, ¿no? Aquí la gente ya sabe quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es el pecado, ya saben todas esas cosas, cielo, infierno. Ya nada más uno tiene que explicarles el mensaje de Dios como está en su palabra adecuadamente, ¿verdad? Pero allá no tenemos ese privilegio, entonces allá tenemos que contarles toda la historia completa para que ellos puedan venir a la fe en Cristo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. Y no es por el oír un mensaje del evangelio, ¿no? No es por el oír una predicación poderosa, no, es por el oír la palabra de Dios, toda ella, completa, ¿verdad? Así es como viene la fe. Y pasamos a las siguientes diapositivas. Nos hemos enfocado mucho en el trabajo con jóvenes. Después de todo, ese es nuestro lema, ¿verdad? Alcanzando a la juventud. Y en estos grupos de jóvenes, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de tener a muchos amigos, ¿verdad? Dios nos ha regalado amigos, como podemos ver ahí en la siguiente foto. Les presento a Patty, en la siguiente diapositiva, la chica que está ahí platicando con mi esposa. Ustedes la ven ahí, delgadita, peticita, pero ella es bien energética, ¿verdad? Ella se involucra en todo lo que puede en la iglesia. Y su historia es bien hermosa porque ella no es de Tailandia, ella es del vecino país de Laos, ¿no? Si usted ubica Tailandia en un mapa, está rodeado por varios países. Todos los países que están alrededor de Tailandia ven a Tailandia como la tierra de las oportunidades, ¿no? Digamos que sería el equivalente a Estados Unidos en la zona, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ir a Tailandia porque pues la vida es ligeramente mejor que en sus países. Por ligeramente mejor me refiero a que en sus países viven con $1 al día, toda una familia, ¿verdad? En Tailandia quizá tienen la oportunidad de ganar $3 o $4 una sola persona. Entonces eso ya da la posibilidad de mantener a su familia un poquito mejor en la distancia. Ella llegó a Tailandia, ella conoció a Jesucristo por alguien que le enseñó inglés, ¿verdad? Alguien que le empezó a enseñar inglés
cobrándole una tarifa muy mínima, ella empezó a preguntarse, bueno, tú me cobras esto, pero la verdad es que gastas más mientras me estás enseñando, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿No? Y entonces ella dijo, bueno, la verdad es que yo quiero que conozcas a alguien importante, que conozcas a Cristo. Después de un tiempo hablando con ella, recibió a Cristo. Y después nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla en nuestros grupos de jóvenes, ¿verdad? Y en algún momento, en alguna conversación, ella nos dice, pues yo estoy muy interesada en su trabajo que ustedes hacen, porque yo quiero aprender más inglés. Dice, porque ahí en mi aldea, donde yo vivo, pues nadie conoce a Cristo, nunca nadie ha predicado el Evangelio, ¿no? Entonces a mí me gustaría que algún día alguien viniera conmigo y yo servir como traductora en mi aldea para que mi familia y las personas de mi alrededor puedan recibir a Cristo, ¿no? Ir conociendo a estas personas va cambiando nuestras vidas también, ¿no? Va moldeándonos, va moldeando nuestra visión de lo que es el trabajo en misionero. En Tailandia a veces tenemos una idea de lo que es ser misionero, pero la verdad es que cuando vas conociendo a las personas, cuando estás en el lugar, tu mentalidad cambia, Dios va moviendo tu corazón a decir, no, tú piensas que las cosas son así, no, espérate, yo tengo un trabajo diferente y uno tiene que amoldarse a eso, ¿no? En las siguientes diapositivas ustedes pueden ver que Dios nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de hacer campamentos de inglés. Esto es en una escuela primaria y esto es bastante radical porque las escuelas en Tailandia todas son budistas. Mis hijos no van a la escuela porque pues, las escuelas son budistas, ahí los niños adoran a Buda en algún momento. La foto la tomamos en oposición, pero si usted viera al otro lado de la fotografía, ahí en ese salón del auditorio, en esta parte hay una foto inmensa del rey, ¿verdad? Y a un lado hay una estatua así grandísima de Buda. Entonces, es gente que el budismo es una parte del día a día de sus vidas, de una forma que quizá aquí en México no lograríamos entender por completo, ¿verdad? Pero bien, Dios nos dio la oportunidad de estar ahí, nos abrió las puertas de la escuela, dijimos, ¿podemos predicar el Evangelio con los niños? Dijeron, no. Bueno, ¿podemos hablarles a ustedes de Cristo, al staff? Sí, cómo no, cuéntenos su historia, su testimonio. Ahí pudimos hablar con ellos, todos quedaron muy contentos, nos dijeron, por favor, vuelvan, el próximo semestre vamos a tener otro campamento, queremos que ustedes lo dirijan. Nos encantó, el próximo semestre ya estaba el COVID en su apogeo, ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? Nosotros tuvimos que pasar por muchas dificultades ahí para mantener nuestras visas lo más posible. Después de varios meses ya no fue posible y tuvimos que salir del país, ¿verdad? Nos dijeron, bueno, si ya no pueden renovar su visa, porque no se podía salir a otras fronteras, a otros países, pues que les vaya bien, chao, sigan intentándolo, ¿no? Pero nuestro corazón es ese, queremos seguir intentándolo, queremos seguir trabajando, porque Dios nos ha dado estas personas para seguir trabajando ahí en Tailandia. La chica que está junto a mi esposa, ahí es Uy, su esposo. Acá de este lado el chico que está en medio con la playera morada es Nung, ¿verdad? Y ellos son una pareja muy hermosa, de gente que trabaja también intensamente en la iglesia. Todo el tiempo que tienen disponible lo dedican a la obra de Dios. Y cuando digo que todo el tiempo que tienen disponible, estoy hablando de personas que han estado sin trabajo por muchos meses, ¿verdad? Y ellos hacen todo lo posible para su supervivencia, venden cosas, venden comida, buscan trabajitos aquí y allá, pero aún así, a pesar de todas sus tribulaciones, ellos están siempre buscando cómo servir a Dios, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro ministerio ahí en la iglesia, dijeron, bueno, ¿y ustedes van a hacer un equipo solamente de extranjeros? O también van a aceptar nacionales, ¿no? Así con mucha expectación. Y nosotros dijimos, no, a nosotros nos encantaría tener Thais, ¿verdad? Trabajando con nosotros, sería una tremenda bendición. Así que ellos se unieron en lo posible de sus capacidades. Siempre han buscado el tiempo, la forma, la manera de estarnos ayudando. Nos ayudan incluso con nuestros trámites migratorios, como traductores, muchas cosas. Y es un hermoso privilegio poderlos tener ahí, sirviendo con nosotros, ¿no? Seguimos adelante, el Señor nos permitió hacer un campamento juvenil con la iglesia.
La iglesia fue la que se encargó del campamento, pero nos dijeron, bueno, ¿y por qué no vienen ustedes y predican el evangelio y llevan las enseñanzas del campamento? Dijimos, bueno, otro desafío precioso, ¿verdad? Así que en la noche de predicación del evangelio, Dios nos dio la oportunidad de ver a 5 personas recibiendo a Cristo como su Salvador, ¿no? Y fue para nosotros emocionalmente y espiritualmente muy significativo, porque fueron los primeros frutos en Tailandia después de haber estado orando 12 años por ese país, ¿no? Entonces, es algo muy importante. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver a estas 5 chicas, todas ellas mujeres, ¿verdad? Pero una que nos llamó mucho la atención es la que está en medio de la foto, al frente, blusa negra. Ella se llama Fon, ¿verdad? No como un nefón ni nada de eso, ¿no? Me encantaría contarles la historia detrás de los nombres en Tailandia, que tienen nombres muy curiosos, ¿verdad? Por mencionar algunos, hay algunas chicas que se llaman Kik o Gun, ¿verdad? O Mixer también. Entonces, la forma en cómo eligen sus nombres es bastante interesante. Pero ya dará tiempo en otra historia. Hablando de Fon, Fon tampoco es tailandesa. Fon es de Myanmar. Ahora, si usted ha estado siguiendo las noticias, Myanmar es un país de muchos problemas. Justamente ahorita tienen uno muy, muy grande, ¿verdad? Están pasando por mucha dificultad. Pero al igual que Laos y que los otros países que rodean a Tailandia, son países donde prácticamente nadie ha escuchado el Evangelio. Y Fon, también platicando con ella, nos dice, yo también quiero que alguien venga a mi aldea, ahí en Myanmar, y que alguien les predique el Evangelio, porque nunca nadie ha ido, ¿no? De hecho, cuando alguien fue hace algunos años, dice, la gente de la aldea mató a estos misioneros y se los comió. Y nos lo contó así como si fuera cosa de todos los días. Y nosotros, ¿cómo? ¿No? Y nosotros nos podemos dar cuenta de la necesidad que hay en estos lugares y de cómo nosotros, siendo mexicanos, viniendo desde el otro lado del mundo, tenemos el tremendo privilegio de poder participar en estas necesidades, ¿no? De poder capacitar a estas personas para que ellos puedan a su vez alcanzar a los suyos ahí en donde están. Nosotros estamos en Tailandia, le digo esto, pero desde Tailandia Dios nos da la oportunidad de alcanzar muchísimos más países y es un privilegio enorme. Y allí en Bangkok viven personas de Malasia, que es un país musulmán, personas de China, que es un país socialista, personas de estos otros países que ya le mencioné. Y ahí uno los puede alcanzar y uno interactúa en el día a día con ellos, jóvenes que van a la escuela, ¿verdad? O que vienen a buscar trabajo. Y Dios nos da esa oportunidad. Y esa es la segunda palabra que les decía, que les quería decir hoy. Y es, por favor, mantengan sus corazones abiertos. Por favor, mantengan sus ojos puestos más allá, ¿no? Es hermoso que alcanzamos a nuestras comunidades. Nuestro país tiene mucha necesidad. Yo estoy completamente consciente de eso. Hay mucha idolatría en nuestro país. Si me pongo a hablar de la situación de México, ahora todos nos ponemos a llorar ahorita, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que tengamos nuestra vista puesta en lo que Dios quiere, ¿no? Entonces les queremos pedir, por favor, sigan orando por nosotros, por favor, sigan manteniendo sus corazones en esto, ¿verdad? Síganos apoyando, se los pedimos, porque de alguna u otra manera todo esto que hemos podido hacer ha sido por el apoyo de ustedes. Nosotros no tendríamos los recursos, no tendríamos el valor, no tendríamos la fe para hacer estas cosas si ustedes no estuvieran con nosotros. Entonces esas son las 2 palabras que personalmente les quería decir hoy: por favor y gracias, ¿no? Y ahora les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Vamos a tener en el tiempo que nos resta una reflexión de la palabra de Dios. Vamos allá al libro de los Hechos.
Me da mucho gusto ver a los chicos ahí en sus mesas con sus papás, poniendo mucha atención. Es fabuloso, me encanta. Así que niños, ahí acompáñenos a Hechos. Yo sé que a los niños les gusta mucho el libro de Hechos porque tiene muchas historias muy interesantes. Y hoy vamos a ver una de estas, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces a los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo tengo una pregunta a los niños. Chicos, cuando ustedes escuchan la frase el fin del mundo, ¿en qué lugar piensan? A ver, algún par de niños que me diga. En donde estemos. Bueno, sí, técnicamente para la gente de Tailandia este es el fin del mundo, ¿verdad? Sí, ciertamente. A ver, ¿alguien que tenga otra idea diferente del fin del mundo? Hasta lo último de la tierra, que dicen, uy, allá donde se acaba el mundo, ¿dónde es? A ver, allá. En el cielo. Bueno, en el cielo. Generalmente yo cuando era niño pensaba en China, ¿verdad? Cuando decían, uy, al otro lado del mundo, pues allá en China, ¿no? Porque en las caricaturas siempre que hacían un agujero, ¿no? Y atravesaban el mundo, salían en China, ¿no? Entonces yo tenía esa idea de que el fin del mundo era China, ¿no? ¿Tiene sentido? Puede ser. Bueno, y el Señor Jesucristo está hablando aquí acerca de un poder que iban a recibir para ser testigos al fin del mundo, ¿no? Y es bien interesante que este poder, este Espíritu Santo, esta venida del Espíritu Santo del que el Señor Jesucristo les estaba hablando, ha sido muy mal interpretada, ¿verdad? Muy especialmente en los últimos tiempos, ¿verdad? Hoy en día cada vez más iglesias con sana doctrina, con sana enseñanza, están decantándose por moviéndose hacia algo más carismático, hacia algo más llamativo. Y es triste ver cómo hemos ido perdiendo, cómo la sana doctrina ha ido perdiendo terreno frente a estas cosas, ¿no? Muy especialmente está esta tendencia de hablar del poder y el bautismo del Espíritu Santo. Y esto ha sido muy mal interpretado todo el tiempo. Cuando usted va a una librería cristiana, ¿verdad? Para empezar, ya da tristeza que la mayoría de los libros que encuentra son de superación personal. Son cristianos, pero son de superación personal, ¿verdad? Ya libros de doctrina, libros de buena enseñanza es difícil encontrar. Entonces, si usted se va a la sección donde hablan del Espíritu Santo, pues la situación es todavía peor, ¿verdad? Usted lee los títulos o el contenido del libro y pues casi es como que el libro habla de cómo descubrir los secretos para manipular al Espíritu Santo. Prácticamente es una manipulación para que usted tenga seguridad, para que usted tenga éxito, financieramente hablando, materialmente hablando, ¿verdad? Y entonces, para mí es muy triste encontrar estas cosas, ¿verdad? Y ver que, pues, aquellos libros que nos explicaban con la Biblia, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, pues están por allá arrinconados, llenos de polvo, ¿verdad? Nadie los compra, nadie mucho menos los leen, ¿verdad?
Y por eso pensé que sería bueno que pudiéramos dedicar un poquito de esta mañana a pensar en el poder del Espíritu Santo y la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué es que se habla tanto del Espíritu Santo en estos días, pero se ve tan poco del efecto de su trabajo en la iglesia, ¿no? Y me atrevo a dar una respuesta. Una respuesta es porque, a diferencia de lo que la mayoría de estos autores o de estos predicadores enseña, el poder del Espíritu Santo nos bendice no dándonos cosas, sino tomándolas de nosotros. Y esa es una enseñanza muy profunda de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo va a llenarnos más mientras más nos vaciemos nosotros, ¿verdad? El profeta Juan, ¿verdad?, lo dijo de una manera muy, muy clara y muy significativa: yo debo menguar, yo debo hacerme más pequeño para que Él crezca, ¿verdad? Y esa debería ser la meta en nuestras vidas. En Hechos, en este pasaje de Hechos que leímos, los discípulos se preguntaban si ellos iban a obtener alguna ganancia ahora con la venida del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se fija? En el versículo 6 dice: el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 5 que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 6 ellos dijeron: uy, esto se va a poner bueno. Entonces le preguntaron diciendo: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya nos van a tocar los tronos, ahora sí, ya te seguimos, ya predicamos el evangelio, echamos fuera demonios, ya pasamos por tempestades contigo, ya nos toca lo bueno, ya viene el reino, ¿verdad? Y esa es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? ¿Cuándo el Espíritu Santo va a traer algún beneficio a nuestras vidas? Lo que a mí me llama mucho la atención es la respuesta del Señor Jesucristo, donde les dice: no os toca a vosotros saber, ¿no? En una paráfrasis de este versículo es: chicos, la verdad, eso a ustedes no les importa. Eso no les concierne, ¿no? Eso está en la potestad del Padre, en los planes del Padre, ¿no? El trabajo que yo tengo para ustedes y el poder que les voy a dar para ese trabajo, es más importante. Es que les voy a dar un don, les voy a dar una bendición con un propósito y con un alcance. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana, de estas tres cosas. En primer lugar, vamos a hablar de la bendición. Versículo 8. Dice: pero recibiréis poder, ¿no? Y esta es la bendición. En primer lugar, la bendición: recibiréis poder. Hermanos, si observamos la historia de la iglesia en Hechos, cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, cada vez que el Espíritu Santo actúa de una forma poderosa, esta manifestación resulta primordialmente ¿en qué cosa? En ganancia de almas, en conversiones, ¿sí? Mucho se habla del hablar en lenguas y todo este tipo de cosas, sí, pero vamos ahí a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Donde los discípulos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, y no hablaron en lenguas para hacer un espectáculo, hablaron en lenguas para predicar el evangelio, porque las lenguas que ellos hablaban eran idiomas que existían en ese momento y que eran fáciles de entender para las personas que hablaban estos idiomas. No era una cantaleta ahí sin sentido, ¿verdad?, como podemos ver que pasa hoy en día en muchos lugares, sino que en el versículo 41 podemos ver, Hechos 2:41, que el resultado de esto fue, ¿qué cosa? A ver. Ajá, y fíjese, esto es muy interesante, porque la Biblia no dice que como 3,000 personas recibieron a Cristo. No, dice que se añadieron a la iglesia. Quiere decir conversiones permanentes. Porque a veces cuando hablamos de, sí, le prediqué el evangelio a 10 y recibieron a Cristo 5, ¿y dónde están? ¿No? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Pero en este caso, cuando el poder del Espíritu Santo se manifestó, aquí no dice se convirtieron, dice se añadieron a la iglesia
como 3,000 personas. Y si vamos al capítulo 4, versículo 4, esta vez el evento en el capítulo 3 es una sanidad milagrosa, ¿sí? Y no fue tampoco un espectáculo, ¿verdad? Para decir, no, sí, vengan, sean sanados y aquí, ahora puedo ver que tus muelas picadas ya son de oro. No. Fue una sanidad genuina, poderosa, donde un hombre que había sido cojo toda su vida pudo caminar otra vez normalmente. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que la gente empezó a venir con su dinero para dárselo al que sanaba, para que los curaran. No. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y tan solo el número de los hombres eran como 5,000, ¿no? Ya sin contar a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Entonces estamos hablando que de la manifestación del poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos como resultado ganancia de almas, personas que se añaden al cuerpo de Cristo, ¿sí? De una forma integral, porque si usted lee esas 5,000, 15,000 personas de las que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Ellos se quedaron en Jerusalén, porque querían saber más, querían aprender más acerca de Dios, tenían hambre de Dios. Así que estamos hablando de conversiones genuinas. Así que tenemos esto, ¿no? Tenemos este mover del Espíritu Santo como resultado de conversión de almas, pero tristemente el día de hoy la gente no puede ver el poder del Espíritu Santo en la iglesia, no lo puede ver. Buscan shows, buscan cosas emocionales, pero el poder de vidas transformadas no lo ven. Si seguimos adelante en Hechos capítulo 17, versículo 6, la gente se quejaba de algo muy en específico de los cristianos. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿no? Y fíjese la queja de la gente. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, trastorna su mundo, trastorna el mundo entero, porque estos discípulos no se quedaron en Jerusalén, empezaron a salir por todos lados y a donde quiera que iban, algo tan dramático pasaba que trastornaba la vida podrida de esa sociedad, ¿verdad? Que ellos amaban, que a ellos les gustaba, y la cambiaban en algo que no les resultaba agradable, ¿verdad? Porque la gente de repente dejaba de gastar en ídolos, dejaba de comprar libros de brujerías, quemaban esos libros de brujerías, dejaban de acudir a los adivinadores, ¿verdad? Entonces había mucha pérdida y la gente decía, estos que trastornan el mundo entero, ¿no? Y hoy en día cuando hablamos de nuestras iglesias o de nuestras familias, la gente se queja de que trastornamos sus mundos. No, ¿verdad? A veces ni siquiera saben que somos cristianos, ¿no? Oye, fíjate, ¿qué crees que te voy a contar algo muy interesante? Acabo de recibir a Cristo como mi Salvador, alguien me predicó del Evangelio. Ah, ¿en serio? Qué bueno, yo también soy cristiano. ¿Y por qué tú no me dijiste antes esto? ¿No? ¿Por qué lo estabas escondiendo de mí? Entonces, el poder del Espíritu Santo siempre, hermanos, siempre resulta en vidas transformadas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora vamos al segundo punto, que es el propósito. Volvemos a Hechos capítulo 1. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué servía este poder? Dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos. La función primordial del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona es capacitarla para ser testigo de la vida de Jesucristo, de la vida, muerte y resurrección y nueva vida que las personas pueden encontrar en Jesucristo. Esa es la función del poder del Espíritu Santo en la vida de las personas y en la vida de la iglesia. Y me seréis testigos. Hermanos, el Espíritu Santo no es un genio de la lámpara maravillosa que va a colmar nuestras vidas de bendiciones temporales, de abundancia material, de éxito terrenal. No, el Espíritu Santo
es más bien un general en el campo de batalla que nos va a capacitar, dándonos las órdenes del cielo para que las personas puedan conocer a Jesucristo. Y hoy se habla mucho acerca de que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad de la que todo el mundo se ha olvidado y ya nadie se acuerda de cómo hablar con el Espíritu Santo, como si al Espíritu Santo le importara estar en las luces, estar en el reflector. ¿Sabe una cosa? La función del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, la función del Espíritu Santo es tomar de lo de Jesucristo y dárselo a los demás. El Señor Jesús dijo eso, ¿no? Vendrá el Consolador, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es su función, ese es su trabajo. Ese es el papel que Él mismo, siendo Dios Todopoderoso, se asignó. Y a Él no le importa estar bajo el reflector. Él no quiere una iglesia que se llame la iglesia de los milagros del Espíritu Santo. No. Él no quiere que le dedique 30 minutos de oración al Padre, 30 minutos de oración al Hijo y 30 minutos de oración al Espíritu Santo. No. Su función, su única función es glorificar el nombre de Jesucristo y que éste sea conocido en todo el mundo. Y cuando el nombre de Jesucristo es conocido y cuando el nombre de Jesucristo es predicado, automáticamente en eso el Espíritu Santo es glorificado. Esa es su función, ese es su propósito. No tiene otro objetivo. Podemos ver en los siguientes textos, hermanos, vamos a ir rápidamente. Podemos ver que la promesa del Espíritu Santo siempre va ligada a un mandato. ¿Sí? Rápidamente, Mateo capítulo 28. Versículos del 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí voy a poner una pausa y voy a pedir que si algún niño tiene su Biblia abierta en esta porción, ¿nadie? ¿O alguien que le pase el versículo? ¿O si está en la pantalla? No está en la pantalla. A ver, chicos, léeme ese último pedacito que faltó. El último pedacito del 20. ¿Qué dice? Vamos, tú puedes. Ánimo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí tenemos una promesa bien hermosa. A ver, chicos, ¿cuál es la promesa aquí? Que Cristo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad, niños? ¿Y a poco no les gusta en la noche saber cuando tienen miedo, cuando hay una tormenta afuera y están los rayos así horribles y no pueden dormir? ¿A poco no les gusta saber que Cristo está con ustedes? ¿No? Es una promesa hermosa. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esta es una promesa que va ligada a un mandato, ¿no? No podemos separar la promesa del mandato. Desafortunadamente muchas veces hacemos eso y utilizamos a Dios como si fuera nuestro guardaespaldas personal, ¿no? No, pues Cristo está conmigo, ¿eh? Oye, no, pero no te vayas, ya está muy oscuro. No, al cabo que el Señor está conmigo, ¿no?
Déjenme decirles, hermanos, el Señor no es nuestro guardaespaldas personal, ¿verdad? Aunque muchos en su automóvil tengan, Jesús es mi copiloto, ¿verdad? Su función no es cuidarte, y menos aún si eres imprudente, ¿no? Si vas en la carretera, ¿verdad? Y el letrero dice 110, y tú le empiezas a subir 110, un poquito más, 120, al cabo que tengo tolerancia, ¿no? 130, entonces tú no te das cuenta, pero a los 130, a los 135, el ángel de la guarda ya se bajó, te dejó solito, está ahí a un lado del camino, te dice, nos vemos al rato, ¿no? Y si en el momento en el que se te poncha la llanta o le pasa algo a tu auto, pudieras ver al Señor Jesús ahí a tu lado como tu copiloto, seguramente sus palabras serían, hijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque su función, hermanos, no es ser nuestro guardaespaldas personal. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que nosotros pudiéramos cumplir con la comisión que nos dio. No para que nosotros estuviéramos ahí bien, como se dice en Argentina, bien cancheros, ahí bien tranquilos, ¿verdad? Disfrutando. No. Siempre es una orden con una promesa. No hay tiempo para discutir todos los versículos, pero si usted los lee en Marcos 16, 15 al 18, en Lucas 24, del 47 al 49, casi al final de todos los evangelios, en Juan 20, del 21 al 22, siempre hay una promesa. Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o que se predique este evangelio en todo el mundo, como me envió el Padre, yo os envío. Y después de eso viene la promesa. Después de eso dice, bueno, estas señales les van a seguir. Yo enviaré la promesa del Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, comisión, promesa, trabajo, promesa. Ese es el secreto, si hay un secreto del poder del Espíritu Santo actuando en la vida de las personas, es ese. Para que el Espíritu Santo actúe en tu vida, tú tienes que estar cumpliendo con la obra que el Señor encomendó. No hay vuelta de hoja. Y volvemos a Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos, les dice esto, después de haberles dicho, recibiréis poder. Ahora, el diablo sabe que la verdadera llenura del Espíritu Santo va a movilizar a la iglesia a esforzarse por la evangelización de todo el mundo, y es por eso que quiere crear confusión en las iglesias, haciéndoles pensar que el Espíritu Santo solo va a traer bendición material y todas estas otras cosas, ¿no? Y señales y manifestaciones extraordinarias. No es así. Eso es un engaño del diablo. Cuando nosotros leemos en contexto, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo siempre es dado con un propósito. Siempre es dado con un propósito. ¿Sí? Primero hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no es hablar en lenguas, no es ninguna de estas cosas, sino vaciarnos de nosotros mismos, cederle el control de nuestras vidas a Dios, y entonces ahí somos llenos del Espíritu Santo. Y entonces cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas. No hay vuelta de hoja, no es tan complicado, no es tan misterioso, nada de eso, ¿no? Y finalmente, hermanos, vamos al último punto, que es el alcance, ¿no? Volvemos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya voy corriendo con tiempo negativo. 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay una frase muy interesante, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Señor Jesucristo está dando estas palabras, déjeme decirle una cosa, Él no está dando un orden sobre cómo se pueden hacer las cosas, sobre cómo se deben hacer las cosas. No, porque muchas veces tenemos esa mala idea de decir, es que no puedo ir hasta lo último de la tierra porque mi Jerusalén todavía no ha sido alcanzada. No, el Señor dijo que primero alcanzara mi Jerusalén y después mi Judea
y después mi Samaria y después hasta lo último de la tierra, ¿no? Es que primero es Juriquilla, primero es mi barrio, luego es la ciudad de Querétaro, luego es el Bajío, y entonces ya cuando alcanzamos el Bajío, hasta lo último de la tierra. Déjenme decirles una cosa, hermanos, si eso fuera así, que no es así, que el versículo no lo dice de esa manera, sería un versículo muy raro y muy largo si dijera eso. Nadie en Tailandia habría escuchado el Evangelio. Es más, ustedes no habrían escuchado el Evangelio, yo no habría escuchado el Evangelio. Porque si usted traza su árbol genealógico espiritual, no va a llegar muy lejos cuando usted se va a encontrar con un misionero. Usted recibió a Cristo porque alguien le predicó el Evangelio, y a ese alguien le predicó el Evangelio otra persona más, y seguramente a esa persona se lo predicó un misionero que vino a México a compartir el Evangelio desde otra parte del mundo. Todos en nuestra sangre, en nuestra línea genealógica espiritual tenemos un misionero. Alguien que dijo, bien, mi pueblo no ha sido alcanzado, pero ya conoce el Evangelio. Tengo que ir a aquellos que no han escuchado todavía. Y gracias a esas personas, usted y yo estamos aquí. Porque cuando Hechos 1:8 no se cumple, cuando no somos fieles al predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, entonces Dios se asegura de que eso ocurra, y entonces viene Hechos 8:1. Y en Hechos 8:1 usted encuentra que los discípulos fueron perseguidos, dispersados de Jerusalén, e iban predicando el Evangelio por donde quiera que iban pasando, ¿sí? Entonces Dios no está dando una declaración de cómo se hacen las cosas. Dios solamente está dando una declaración de cuál es el alcance de nuestra responsabilidad al recibir el poder del Espíritu Santo. Somos responsables por Jerusalén, por Judea, por Samaria, y también somos responsables por lo último de la tierra. Usted y yo somos responsables. No podemos evadir esa responsabilidad. Ahora, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, y ya con esto cierro. Romanos capítulo 15. El apóstol Pablo nos da la idea de cuál es la convicción de una persona llena del poder del Espíritu Santo. Capítulo 15, versículo 17 al 21. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, escuche bien estas dos palabras, me esforcé. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Y esta frase, estas dos palabras, hermanos, son la marca de una persona llena del Espíritu Santo. Me esforcé, dice el apóstol Pablo, me esforcé. Él no dice, bueno, sí, alguna vez en una conferencia lo pensé, me lo imaginé, sí tuve la intención, ¿verdad? La intención es lo que cuenta, ¿no? Él no dijo eso. Él dijo, me esforcé por predicar el Evangelio donde Cristo no había sido mencionado aún. Y esa es la marca del Espíritu, el poder del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Tiene compasión. El Espíritu Santo tiene compasión por aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Tiene compasión, claro, por los que se están perdiendo a su alrededor, pero también tiene compasión por aquellos que nunca van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio una sola vez en sus vidas, hermanos.
Hay muchos lugares en Tailandia, hay muchísimos lugares en donde es más posible que a una persona le caiga un rayo a que encuentre a un amigo cristiano. ¿Le gustaría haber vivido a usted con esas posibilidades? Es más fácil que se saque la lotería. ¿Y cuántos se han sacado la lotería? Para empezar, qué bueno que no juegan, ¿verdad? Pero aquellos que juegan a escondidas, ¿ya se sacaron la lotería? Se la hubieran sacado, no estarían aquí. No, es imposible, es prácticamente imposible que alguien les vaya a predicar el evangelio si nosotros no vamos. Si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no doblamos nuestras rodillas, si nosotros no colaboramos con aquellos que van para predicar el evangelio. Como yo le mencioné, para nosotros sería imposible ir si alguien no nos enviara. El apóstol Pablo da la descripción de cómo se hacen las cosas allí en Romanos capítulo 10, ¿no? Y él dice, ¿y cómo clamarán al nombre de Dios si nunca lo han escuchado? ¿No? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿No? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? Y esa es nuestra responsabilidad, ese es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese es el trabajo al que nosotros debemos de comprometernos todo el tiempo, todo el momento, en cada momento de nuestras vidas. Mientras alcanzamos Juriquilla, mientras alcanzamos a nuestras familias, mientras alcanzamos a nuestros barrios, mientras hacemos discipulado persona a persona, mientras hacemos campañas evangelísticas, aquí en nuestro país, nuestro corazón también debe de estar lleno de compasión por aquellos que no están a nuestro alcance. Y debemos de buscar la forma, a través de la oración o a través de cualquier otro medio, de alcanzar a aquellas personas también. Esa es la marca del poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Gracias por su tiempo.